Sin duda hace falta muchísima educación en la parte espiritista, pero educación racional, que alguien se tome el tiempo para explicar de forma fundamentada, real. Cuando hablamos de fundamento hablamos de una base sólida, ¿sí? Un libro, alguien que haya escrito. Y en el caso del espiritismo, como ustedes saben, Allan Kardec se ha tomado todo su trabajo para no solamente investigar, sino dejar anotado, dejar escrito en sus obras un montón de leyes y de respuestas de sus espíritus a preguntas de las cuales son muy comunes y son muy evidentes también los errores, las distorsiones y el intento de fundamentar en cuestiones incomprobables, ¿no? Si algo hace el posmodernismo, es decir, la parte contemporánea filosófica que estamos viviendo y que lo aborda Jacques Derrida, si algo hace es generar la deconstrucción o el romper absolutamente todo para instalar una idea individual o un poder individual de las clases más desfavorecidas. Y cuando habla de clases, no está hablando de clases económicas o sociales, sino de clases individuales, de individuos. Es decir, que una persona que no tiene voz y que no tiene poder, lo primero que va a hacer es romper absolutamente todo, o al menos intentarlo, y después colocarse como el revelador o el portador de la revelación de la verdad. Es decir, que si en el caso del espiritismo hay cuestiones que son fundamentales y que están respondidas por el creador, el autor, el conformador, que es Allan Kardec, luego después va a haber, como hay mucha gente encargada y en la posición de practicarlo y de enseñarlo, y tiene que leer mucho, y tiene que trabajar mucho, y tiene que conocer mucho, y es un embole. Entonces, lo que hacemos es conocer al nombre Hipólito Ribeil, más conocido como Allan Kardec, saber algunos nombres de los libros, y con eso más o menos es suficiente, parece, ¿no? Entonces, cuando tenemos que justificar todas estas cuestiones heredadas, por ejemplo, el concepto de que Eshu come sangre y de que Eshu con sangre es más fuerte, y de que el Eshu verdadero come sangre y el que he cultuado de forma vegetal o ritualizado de otra forma es más débil, y así todas estas cuestiones locas. Cuando el feligrés o el practicante pide que se lo fundamente, enseguida nos vamos a esos lugares que son oscuros y que son incomprobables. Por ejemplo, qué sé yo, no, porque yo no nace de la Umbanda, nace del Kimbundú, porque el Bantú y nos vamos a la nebulosa, ¿no? Gente que ni siquiera conoce la historia sociopolítica de Brasil, al menos en la era del imperio, es decir, tomar como referencia el siglo XIX. Mirá con lo que te digo, ¿no? No te estoy diciendo que al menos desde el 1500, es decir, estos 388 años donde estuvieron los colonos, digo, no te estoy diciendo que conozcas eso, pero sencillamente 100 años, un siglo, conocer que fue de lo más importante. Si te animás hasta mediados del siglo XX también poder conocer, porque ahí en plena nacimiento de la democracia hubo muchos golpes de estado, muchos conflictos, y han sucedido cosas muy interesantes en la parte cultural, culto, y en la parte social también, mucho más en Río de Janeiro o en los estados del Brasil, donde incidieron directamente en los cultos que hoy practicamos en Argentina. No te estoy diciendo eso, digo que pegues un rápido pantallazo para saber de lo que lo va. No importa, eso no interesa. Vámonos a la parte afro y a los bantúes, a los congos. Uno escuché por ahí que habla muy suelto de boca de los congos en el Brasil. Una cosa que no tiene ni pie ni cabeza, ¿sí? Pero bueno, no interesa, y ni tampoco pretendo dar una clase de historia breve acá, ¿no? De colonial. Pero sí, lo que quiero remarcarte es que
de la parte espiritista, que es el centro, la pulpa, el corazón, el fundamento que se utilizan todos estos cultos afro, la Umbanda por excelencia, pero después aquellos cultos inventados desprendidos de la Umbanda como la Quimbanda, que quitaron la línea de alma, no la quitaron, pero sí se inspiraron en eso para armar un culto, ¿no? Separado, y así sucesivamente de ello, y han colocado ciertos fundamentos. Bueno, esas anclas, vos como feligrés que te preocupa, por ejemplo, cuando muere un pai y cierra rápidamente su templo y queda toda la feligresía así en pelota porque sus hijos de sangre, por ejemplo, no eran de religión, entonces no te da ninguna explicación. Te encontrás al otro día con que lo que era el templo ahora hay, no sé, un almacén, y tus cosas dónde están y nadie te da explicación. Entonces vos quedás atormentado y decís, ¿y ahora qué pasa? Porque mi Eshu fue ritualizado con 4 pies y no sé con qué cosa. Entonces ahora es el momento. El momento es antes de generar el tema de la liturgia y de las obligaciones y de los compromisos. El preguntar es tu derecho, el preguntar los fundamentos, el preguntar el ancla conceptual que se utiliza para afirmar que, por ejemplo, Eshu con sangre, o Eshu con sangre más fuerte, o Eshu come sangre. Digo, también te puedo aconsejar que vos, como una persona incluso autodidacta, puedas trabajar la obra de Allan Kardec, porque es tan clara y te va a proteger de aquello que está fuera de lugar. Te regalo algo. Si en el libro tercero o en la ley tercera del libro de los espíritus, que son 4 leyes donde hay un montón de artículos, uno de los artículos fundamentales que está allí y que es la base del espiritismo es que el espiritismo no es fetichista. ¿Qué significa esto? Bueno, que los espíritus no se usan de cuestiones materiales para moverse o trabajar. Esto es ley espiritista. Entonces vos me decís, ¿y entonces por qué prendo una vela? ¿O por qué hago un padé? ¿O por qué ritualizo? Bueno, eso te lo tendría que definir o justificar el dirigente espiritual. Claro que enseguida se va a ir a África, te va a decir, pero los bantú o los kikongo, porque en el siglo tanto a Eshu se le ponía, ¿no? Y van a empezar a guitarra. Estamos hablando del movimiento espiritual, del mundo espiritual. Justificame por qué Eshu trabaja y le crecen músculos en el astral cuando vos le matás a un animal, es decir, cuando vos ritualizás a través de un fetichismo, de una liturgia física en este plano. ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es el lazo? Justificalo. Todas esas preguntas vos lo tenés que hacer como feligres antes de meter tu cabeza, de bañarte en sangre, de hacer un montón de rituales y de cosas que vos no sabés que va a pasar, y después vienen los problemas. Alguien te lo tiene que explicar. Por supuesto, en el seminario de espiritismo vamos a dar claridad a esto y vamos a dar luz a algo no charlado que tiene que ver con la idea de espiritista o de espiritismo afro, de la parte que viene de Egipto, egipciana, pero vamos a hablar de aquellos cultos espiritistas que no eran o que no estaban atados a la parte europea de Allan Kardec en el principio del siglo XX, puntualmente en Río de Janeiro. Y vamos a meternos allí y vamos a darnos cuenta la característica del espiritismo dentro de la Umbanda. Y te vas a llevar unas grandes sorpresas porque tienen que ver, y te tiro una puntita así, vos podés prepararte y darte una idea. Tiene que ver con los sistemas de comunicación que tiene esa cultura o que tienen muchas de esas familias afro. También vamos a pasar por el continente africano, pero de una forma seria y académica. Para redondear esto, lo que te quiero decir es que antes de vos ritualizar y antes de lamentarte, vos te pares y exijas. Si no te dan doctrina y si te dan cualquier gilada en el nombre de los fundamentos y te envuelven con un dogmatismo o con una ortodoxia, decir no cuestione y se acabó, agarrá tu bolso y andate, ¿sí? Porque todo ser humano merece que se le dé una explicación racional. Porque sabes que de eso se trata primeramente el respeto. Y sin respeto no se puede absolutamente entablar ningún tipo de relación. ¿Se entiende más o menos? ¿Sí?